como bien tú has dicho, ha venido pasando algunas cosas importantes dentro del sistema. Esta sesión del jueves del Consejo de Seguridad, que es una sesión, o digamos son dos sesiones en dos tiempos distintos. El jueves estaba centrada en una petición de Rusia de hablar sobre el tema, lo que ellos han planteado en su narrativa como unas amenazas militares contra el régimen de Nicolás Maduro, lo cual sirvió como una enorme oportunidad para que los aliados internacionales, fundamentalmente los europeos, República Dominicana, Estados Unidos, pudieran nuevamente en el seno de una instancia tan importante como el Consejo de Seguridad hablar de la vinculación del régimen de Nicolás Maduro con grupos irregulares, la economía ilegal y de tráfico minero que existe en Venezuela. También pudieron hablar de todo el tema humanitario y cómo los últimos reportes han venido dando cuenta de la gravedad y la profundización de la crisis humanitaria y de la emergencia humanitaria en Venezuela, y permitió que esta solicitud, que ha tenido una primera discusión el día jueves, tenga ahora el martes una segunda etapa en la cual va a estar mucho más centrada netamente en la situación humanitaria venezolana. En la sesión del jueves hubo además un informe del Departamento Político de Naciones Unidas sobre cómo se ha venido viendo la situación. Ahí el llamado de la mayoría de los países ha sido nuevamente a que se conforme un gobierno de emergencia que permita establecer una transición para una elección verdaderamente libre. Y el martes va a haber un informe de las instancias humanitarias de Naciones Unidas. Hace apenas un par de días, Derek, el Programa Mundial de Alimentos hacía un nuevo reporte global. Es la primera vez que Venezuela aparece entre los 5 países que pueden estar enfrentando una hambruna en el futuro inmediato, algo absolutamente injustificado en un país que ha tenido nuestra riqueza, pero además en un país que ha tenido en el pasado nuestros niveles productivos. Y todo esto, y disculpa lo larga de la introducción, pero todo esto al final tiene que ver con cómo dentro del propio sistema de Naciones Unidas, desde lo que ha pasado en el Consejo de Derechos Humanos, estas discusiones del Consejo de Seguridad, lo que se ha podido hacer en instancias como la Junta Internacional Fiscalizadora de Estupefacientes y todo el esfuerzo de cerco diplomático, de a poco ha ido logrando que dentro de un sistema donde antes poco se escuchaba nuestra versión de los acontecimientos o la realidad verdadera, dura y pura de lo que pasaba en Venezuela, cada día tengamos mucho más espacio. Ahora, lamentablemente, estos caminos diplomáticos son caminos muy lentos, son caminos que no tienen, digamos, una solución inmediata, concreta, a la mano para nuestra situación, pero es un camino que debemos transitar porque aunan a la presión diplomática y a la posibilidad de ayuda humanitaria verdadera y despolitizada en nuestro territorio. Le pregunto, porque justamente es algo que como periodista y como venezolano ha generado inquietud en mí, viendo que la situación en Venezuela es tan delicada, pero que al mismo tiempo hay una pandemia mundial que afecta a más de 210 países. El interés, usted que está fuera de nuestras fronteras y trabaja incansablemente, ¿se ha mantenido, no ha decaído en ese aspecto, visto también lo que está pasando con la pandemia, no solo en Venezuela, sino también en otros países de los 5 continentes prácticamente? Mira, no solo no ha decaído, Derek, sino para que tengamos una idea, el Consejo de Seguridad es la instancia diplomática más importante del multilateralismo y es la instancia más importante dentro del sistema de Naciones Unidas, y Venezuela está siendo motivo de discusión en 2 sesiones, el día jueves y el próximo martes. No solo es que no ha decaído, sino que el nivel de gravedad de entender que Venezuela es una emergencia dentro de la emergencia, Derek, es un tema que permite que tengamos vigencia en la discusión internacional. Ahora, no lamentablemente por las razones que nos gustaría a todos nosotros que lo fuésemos. Hace unas semanas atrás uno veía a Delcy Rodríguez pararse con el Global Humanitarian Review y decir, bueno, aquí estaba Venezuela reconocida en el mundo entero para la ayuda de Naciones Unidas, y al final lo que no explica es que ese documento pone a Venezuela al mismo nivel de emergencias humanitarias como la de Somalia, como la de Sudán, como la de Siria, que pone a nuestro país y nuestros indicadores, la realidad de lo que está sufriendo el venezolano, pone a nuestro país en situaciones comparables con países en guerra, cuando nosotros estamos muy lejos de una situación bélica. Aquí hemos llegado a esta circunstancia por decisiones del régimen, por corrupción, pero sobre todo hoy en el punto donde estamos, Derek, por la indolencia y por la irresponsabilidad. En Venezuela la pandemia no ha pegado afortunadamente hasta ahora como ha venido pegando en otros países, pero eso no da ningún motivo para creer que Venezuela va a tener un comportamiento epidemiológico diferente al resto de la región o al resto del mundo. ¿Y qué se ha hecho en este tiempo para prepararse? ¿Cuánto de este tiempo que se ha tenido se ha aprovechado para permitir efectivamente una respuesta internacional o un equipamiento internacional del nivel que hace falta para Venezuela? ¿Hasta cuándo
esta soberbia de creer que sometiendo al pueblo venezolano a un nivel de sufrimiento se va a forzar al mundo entero a la interacción y al reconocimiento de un régimen que ha perdido legitimidad. Pregunto porque sé que le queda poco tiempo. Dos preguntas básicamente para que me las pueda contestar. La primera, hace tan solo unos días llegó una nueva ayuda de la Cruz Roja, 22 toneladas. Usted lo anunció a través incluso de sus redes sociales. Tuve la oportunidad de leerlo y retuitearlo. Por hoy también leo que la Cruz Roja dice que las sanciones de Estados Unidos, según ellos, hacia Venezuela, continúan complicando la entrega de ayuda humanitaria. ¿Lo considera así, sí o no, y por qué? Y también cómo estuvo la actividad del Atlantic Council ayer, en el que entiendo estuvo también usted presente, al igual que el presidente encargado. Sí, mira, arranco por poner dos cosas en contexto y aprovechando el espacio que me brindas, Derek. Muchos de los actores humanitarios se aproximan al tema de las sanciones y a las decisiones del mundo, de la comunidad internacional sobre Venezuela, con una perspectiva que a veces nos engloba en situaciones parecidas a la de Corea del Norte, Irán o Cuba. Y nosotros permanentemente hemos querido explicar varias cosas. Primero, Venezuela no tiene un embargo total o un bloqueo económico como lo tiene Irán, como lo tiene Cuba, como lo tiene Corea del Norte. Venezuela tiene excepciones humanitarias en las cuales además taxativamente las organizaciones humanitarias están totalmente exentas de cualquier tipo de sanción o de sobrecumplimiento de parte de las instancias financieras. Nosotros entendemos cuando algún actor del mundo humanitario hace este tipo de llamados, al final en Venezuela a nadie le gustaría que hubiese un régimen sancionatorio contra el régimen y contra los funcionarios. Las sanciones son una consecuencia de una conducta antidemocrática que ha venido sometiendo a todo el país a la destrucción institucional y a la persecución y el amedrentamiento antidemocrático. Y nosotros esperamos que en el futuro, en la reconstrucción de Venezuela, todo este tipo de mecanismos coercitivos los podamos aprender como un trayecto que no nos gustaría tener que volver a pasar. Pero sí es muy claro que las sanciones no son ni la razón ni son el motivo por el cual hoy estamos en la circunstancia en la que estamos. Que lleguen aviones de carga humanitaria, que haya acción humanitaria en terreno no solo del mundo multilateral, sino de algunas organizaciones internacionales, que el propio régimen pueda gastarse millones de dólares en contratar lobby, en traer equipamiento militar, en uniformes, todo eso habla de cómo las sanciones no son lo que han limitado nuestra economía y mucho menos en el ámbito humanitario, donde hemos hecho un gran esfuerzo por las excepciones. Yo sí creo que hay que dar una discusión profunda, Derek, y sobre todo descarnada de esa narrativa en la que se intenta culpar a la presión internacional de lo que estamos viviendo. Y muchas veces actores de muy buena fe entonces intentan hacer como un equiparamiento moral, como si ambas partes fuésemos igualmente responsables de lo que está pasando, cuando no solamente no es así, y en el marco de la pandemia, desde el propio presidente Guaidó y cada uno de nosotros estamos haciendo todo lo posible para movilizar recursos, y aquí es importante que esto quede muy claro, nosotros hemos y estamos haciendo todo para ayudar a organizaciones internacionales y nacionales que puedan tener respuesta humanitaria sin interferencia política, pero lo segundo es que no estamos esperando una solución política para forzar y pelear por un espacio humanitario verdadero que en Venezuela hace falta.